La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de lo que es Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes estamos transmitiendo para ustedes. Les damos la cordial, muy bienvenida a aquellos hermanos, hermanas, amigos que están en sintonía. Hoy, muy especial para nosotros, cada día que estamos a través de Radio Vital, llevando este programa Fe sin Barreras, que es un programa que tiene muy clara la visión. Es una visión perfecta, porque esa visión nació en el corazón de Jesús. Y cualquier hombre en la tierra sin visión se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque no tiene una visión específica. Hay mucha gente que vive, trabaja, diario vivir, etcétera, etcétera. Pero si usted le pregunta, ¿para qué vive? Lo vas a dejar en shock. A ver, ¿qué me estás diciendo? No entiendo. ¿Sí? ¿O por qué vives? Y eso es el problema fundamental de muchas personas que no tienen una visión. La visión es indispensable en la vida de cualquier persona que ha sido nacida de nuevo, que nació de lo alto, ¿no? En las personas que no tienen vida espiritual, que no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador, que aún Dios no sigue en sus vidas ajeno a ellos, todo aquel que no tiene vida del Espíritu de Dios, esa persona es normal que no tenga una visión de la vida. Tendrá visión laboral, tendrá una visión de negocios, tendrá una visión porque la visión abarca la capacidad intelectual del hombre que no tiene a Cristo. Pero la visión que yo estoy hablando, la visión que viene de la vida espiritual, todos tenemos el privilegio de que ahora podemos creer con el corazón y podemos ver con los ojos espirituales. La visión y la fe vienen siendo una relación muy estrecha, muy pegada. ¿Por qué? Porque cuando usted ve como hija de Dios, como hijo de Dios, la visión que Dios estableció para sus hijos, vas a seguir esa visión. ¿Por qué? Porque las prioridades tuyas, si usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿qué es lo que más amas? Te van a decir a Dios. Pero el cristiano que realmente sigue la visión de Dios, hace lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque tenemos clara la visión de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, la vida tiene sentido de Dios. ¿Por qué? Porque estás desarrollando la voluntad de Dios. Veamos cuántas personas no son constantes en lo que hacen. Una vez hacen una cosa, otras otra. Estoy hablando de cristianos. Porque no hay visión en sus vidas. La visión pone en balance tu vida espiritual.
¿Por qué? Porque la visión que Dios pone en nuestros corazones viene a través de que las prioridades tuyas se vuelven primeramente sus prioridades. Y la primera prioridad es que tú y yo nos forjemos y nos hagamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo comienza a comprender y a entender cosas que jamás se imaginó. Y eso lo lleva a una disciplina, a un estilo de vida que va a favorecer una manera de vivir placentera, bonita. Va para él, no, para esa persona que va ejecutando la visión de Dios, de lo que Dios nos va diciendo que tenemos que hacer, no es que si queremos hacer, automáticamente comienza a disfrutar la vida. Usted mismo puede hacer un análisis en personas que son cristianas y que viven con situaciones que no van de acuerdo con lo que es la vida que Dios vino a darnos. Hablaba yo sobre pues cómo el Señor en su misericordia, en su bondad, en su amor, porque Él lo hizo, nos traslada a su reino. Y el reino de las tinieblas en el cual vivíamos aquí en la tierra. Si Dios nos trasladó aquí en la tierra del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, quiere decir a la verdad de Él, a la voluntad de Él. Y eso es algo que yo le invito al que me esté escuchando y se pregunte, ¿realmente estoy disfrutando la vida? Y si tu respuesta ya es inmediata y dice, creo que no, o creo que, pues no, ok, la solución, ¿cuál es la solución? Aceptar que ahora Dios es tu papá, y el papá que tenemos, el Dios que tenemos, es un Dios que nos ama tanto que nos revela su luz, la palabra, para que nosotros podamos andar en luz, no en tinieblas. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en luz, podemos caminar con certeza en esta vida que estamos viviendo y en este tiempo que estamos viviendo y en este mundo en el cual estamos viviendo físicamente. Pero el reino espiritual está por encima del reino de las tinieblas. Por eso es bien importante que usted y yo vayamos desarrollando, escúchelo bien, desarrollando la visión que Dios dio a la iglesia, a todo. Esto es para todo aquel que dijo, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Esa es la gran comisión, que usted y yo nos tenemos que formar como verdaderos discípulos de Cristo. Tal vez usted me ha estado oyendo hablar mucho sobre el formarse como discípulo y formarse como discípulo, pero la formación de discípulo, sí, tiene que ser perseverante, constante, y si no lo hacemos así, no vamos a poder desarrollar esa gran comisión, esa visión que Dios dio a la iglesia, a los que somos cristianos. Voy a compartirte algo en Juan 15, en el libro de Juan 15, dice la escritura, versículo 16, es de mucha importancia que usted escuche que esté escrito. En el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, aleluya, dice la escritura, Juan 15, 16,
No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí. Y eso a mí me impacta tanto que te puedo decir que todos aquel que dice, cuando yo encontré a Dios, cuando yo me encontré con Dios, cuando yo... No. Todo aquel cristiano fue elegido por Dios. Una vez más lo voy a leer. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí. O sea, que todo aquel que fue elegido por Dios es el premio más grande que pueda haber, que Dios haya dicho, yo quiero que Eduardo sea miembro de mi reino. Quiero que él sea un rey. Quiero que él sea un rey que viva aquí en la tierra. Ahora, yo te lo digo porque en lo natural nos gustan los ejemplos. ¿Por qué? Porque hemos vivido más en la carne y en los deseos de la carne, en los deseos de los sentimientos, en los deseos de los sentidos y de la manipulación diabólica disfrazada de alegría, que vivir en el espíritu. Y eso ha traído que muchos cristianos actualmente estén sufriendo. Pero si usted pone oído y pone su corazón al programa que estás escuchando ahora, tu vida puede cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque todo es posible solamente para el que cree. Y si usted cree con el corazón que Jesús lo eligió a usted, de ahí tienes un punto de partida. A mí, yo no tomé una mala decisión. El que tomó la decisión fue el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe. Pero voy a poner un ejemplo. Hay personas que por cosas del destino, en la vida natural, han tenido el privilegio de tener una amistad que les ayuda en todo. Dinero, viajes, esto y el otro, ropa, comodidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso los hace felices en la carne, ¿no? Pero eso es temporal. Va a llegar el momento donde el hombre o la mujer que provee se murió, se enfadó, se fue y se acabó. ¿Por qué? Porque era la fuente de provisión. Ahora, vámonos a la dimensión espiritual. Nosotros tenemos que valorar la fuente que nosotros tenemos de provisión. ¿Sí? El que nos eligió a nosotros es la fuente de vida. Es la fuente de toda provisión que usted pueda desear tener. Todo el precio perfecto que Él pagó fue para quitarnos todo lo que no nos corresponde de muerte espiritual, de pobreza, de enfermedades, de fracasos. Vino a redimirnos. Y si usted se da la tarea de investigar qué es exactamente toda la redención y qué abarca la redención de nuestro Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta del valor que tiene, que Él te escogió y dijo, pero yo voy a hacerlo por Él. Yo voy a pagar el precio. Yo pagué el precio y lo escogí a Eduardo para que ahora tenga ¿sí? La ayuda permanente. Voy a habitar en Él. Y viene su Espíritu y habita en nosotros para que ejecutemos el propósito, la visión de Dios. Pero la visión de Dios tiene que ir de acuerdo con nuestra confesión, lo que nosotros hablamos, porque de la abundancia del corazón la boca habla. Entonces, si yo en mi corazón albergo, guardo, ¿sí?, todo lo que es desánimo, tristeza, fracaso, enfermedad, odio, rencor, y lo hablo, ¿sí?, estoy
estoy yo contra del que me escogió y me eligió? Él me eligió a mí para estar ahora en luz. Pero, aquí viene el pero, a mí me gustan mucho los peros en la Biblia. Pero la visión de nosotros, por no estar clara, precisa, es clarito. Si alguien te dice, de la ciudad donde tú estás, te vas a ir a Roma. ¿Qué andas haciendo en Argentina si te mandaron a Roma? ¿Qué andas haciendo en otro país? Te mandaron a Italia, a Roma. No tiene pierde. Ahí está la bota pintada en el mapa donde está Roma, donde está Italia. ¿Sí? Nadie te dijo vete a China o vete a Rusia. No, vete a Roma, a Italia. Jesús dijo en el versículo 16, yo os elegí. Fíjate nomás. Yo os elegí. Qué tremendo. Vamos a ir ahí a Juan. Sí, Juan. En Juan 6:70 vamos a ver un versículo. Dice la escritura. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Es el versículo 70, aunque uno crea, el libro de Juan capítulo 6 tiene 71 versículos. Jesús respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12. Ahí vemos otro versículo que habla, ¿sí? Y en el capítulo 13, versículo 18, vamos a leer otro versículo. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas, el que lo vendió. No hablo de vosotros, yo sé quién he escogido, mas para que se cumpla la escritura. Estaba profetizado. Y podemos hablar de otro versículo que es en el capítulo 15, versículo 16. 15, versículo 19. Aleluya. Si fuerais del mundo, el mundo amarías lo suyo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí tenemos versículos tan claritos, tan claros, escritos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo satánico nos aborrece. La sencilla razón es que ellos chocan con la luz. Donde la luz llega, las tinieblas se disipan. Y si llega la luz, pues ellos se llenan de ira, de odio, de rencor, de resentimiento, ¿no? Yo he estado en lugares donde he estado dialogando bien suave, bla, bla, muy a gusto, porque yo no soy, con todo respeto, ¿no? Yo me comporto de una manera normal. Soy pastor, sí, soy pastor, pero no soy fanático, ni religioso, ni payaso, mucho menos, sino que vivo la vida y la disfruto. Pero no por eso vivo en libertinaje o vivo en un comportamiento inapropiado conforme a la aprobación de Dios.
Y yo comparto con gente y como comienzo a platicar y esto y el otro. Y está muy buena la plática y de repente me preguntan, oiga, ¿y usted qué hace? Y les digo, soy pastor y espero la reacción de ellos. Para unos, ¿de veras usted es pastor? Oiga, sí. Oiga, tengo una pregunta y se interesan. Y esas personas me está diciendo el Señor, yo los escogí a ellos. Inmediatamente le digo, ¿quieres entender las cosas que son del Espíritu? Sí, bueno, necesitas estar en la frecuencia de Dios porque es la palabra de Dios. Eso sabes, sí, ok. Pero si tú no estás en la frecuencia, ¿y cómo agarro la frecuencia? Me dice. Vamos a hacer esta oración que está escrita en Romanos 10, que si confiesas a Cristo y aceptan a Cristo, rápido. Pero ahí te va la otra cara de la moneda. A veces, como te digo, he estado en convivios, jajaja, y bla, 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 y de repente, oiga, ¿y usted qué hace? Soy pastor. Haga de cuenta que les eché un balde de agua helada. Comienzan y, oiga, ahorita nos vemos. Y se largan, se van. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su espíritu inmediatamente se levanta. Y es triste ver cómo personas a mí no me odian. Al Espíritu de Dios que está dentro de mí, el demonio que traen las personas, odian. No saben amar ellos nomás odian. Es el sistema del reino de las tinieblas. Por eso te estoy leyendo Juan 15:16. Yo los elegí a vosotros. Él nos eligió, hermanos. Por eso tenemos que tener precisa esa visión. La visión es en el Espíritu. Cuando tú puedes creer que tú y yo fuimos llamados para ser discípulos. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita cómo la Biblia habla de personas que necesitan la leche no adulterada. ¿Por qué? Porque aprendieron incorrectamente el Evangelio. Lo aprendieron con la capacidad intelectual, no con una visión en el Espíritu. Cuando la visión es en el Espíritu Santo no te va a engañar, el Espíritu Santo no te va a confundir. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a la verdad y Él es el que habita en ti. Número uno, toda aquella persona que inicia en la vida del reino de Dios, en la vida de Cristo, como salvo, debe de saber que adentro de Él habita el Espíritu Santo. Y esa persona que habita es una persona viva, es una persona real. Y tiene que aprender que eso no fue escrito por un hombre, fue escrito por Dios, establecido por Dios, ¿sí? Que va a morar en nosotros y vivirá en nosotros y permanecerá en vosotros para formarnos a nosotros, ayudarnos. Es bien importante que nosotros escudriñemos las Escrituras para que nosotros mismos, los ojos espirituales, vean la diferencia de un hombre que se forma como discípulo y un hombre que se forma como cristiano, evangélico, religioso. La persona genuina que se forja como simplemente no está haciendo más que la voluntad del que lo escogió. Él me escogió. Nosotros no lo escogimos. Claro, preciso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a permanecer en un estilo de vida que es su nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, tenemos una nueva vida a la vida que teníamos anterior.
Ahora nuestra nueva vida es tener el dominio y la autoridad que ya Dios nos dio desde el momento que usted es salvo. Y lo he platicado en tiempo, algo que suscitamos nosotros, que vimos, que testificamos, que nuestros ojos lo vieron, ¿no? Recuerdo cuando recién yo inicié mi vida en Cristo, cuando Dios me escogió. Tenía unas amistades que ellos les gustaba mucho el evangelizar, y les gustaba predicar el evangelio, la salvación. Ellos llevaban la salvación, y me acuerdo que eran muy aventados estos jóvenes y nos prestaban una carpa, y nos íbamos a barrios, a lugares allá en México. Y estando allá, me acuerdo uno de los evangelistas que me impactaba mucho y joven, Francisco Félix, le recuerdo muy bien, de Impacto de Dios, así le llamaban a su ministerio. Era un gran evangelista. Yo me quedaba anonadado. Yo era nuevo, apenas entendía que Jesús había venido a mi corazón y que sabía que era salvo. Y me gustaban las alabanzas, la adoración, y me gustaba, estaba muy sensible yo en ese tiempo a las cosas del Espíritu Santo de una manera emocional. Pero fue muy bello. Y me acuerdo muy bien que eran como unas 25 sillas que se ponían, una alfombra, un púlpito, una batería, una guitarra, un bajo, y eran unas alabanzas ahí. Y recuerdo bien que la segunda noche apareció un jovencito como de unos 14 años. Pero apareció el jovencito, se le veía que era indigente, que vivía en la calle, su pelo sucio, su camisa sucia, su pantalón sucio, sus tenis sucios. Pero lo que me impactó mucho a mí, que cuando Francisco hizo el llamado a recibir a Jesús, yo recuerdo que él pasó y recibió a Jesús como su Señor y su Salvador. Me impresionó tanto porque ahorita van a saber por qué. Porque muchos piensan que la vida cristiana, en el futuro vas a tener el poder, en el futuro vas a tener unción, en el futuro vas a tener al Espíritu Santo. Y ese es un error. Desde el momento que usted nace de nuevo, es una nueva criatura. Y como nueva criatura está investido de la unción de Dios. Usted tiene la unción de Dios. Ahora usted es templo del Espíritu Santo. Usted tiene todo lo que necesita para caminar una vida poderosa. Y esa pasión que trae usted le hace a usted decirle al que bautiza con el Espíritu Santo, que es Jesús. Jesús, bautízame con el Espíritu Santo. Y en cuanto tú percibes ese bautismo, te hace balbucear, te hace hablar en otro idioma que tú no lo entiendes, y empieza ese lenguaje, el don de lenguas a operar. Y yo me acuerdo muy bien que el joven, cuando recibió a Jesús, cayó al suelo, se acabó la campaña, el muchachito anduvo ahí limpiando, acomodando las sillas, y se iba a quedar una persona del grupo de nosotros a dormir ahí, pues para cuidar los instrumentos, cuidar la carpa, cuidar las sillas. Y no eran de gran valor, pero era lo mejor que tenían y lo cuidaban. Y resulta que el joven dijo: yo me quedo. Y le pregunta a Francisco: ¿y no vas a ir a tu casa? No, yo no tengo casa, vivo en la calle. Oh, ¿de veras? Sí. Ok, le dice, está bien, quédate aquí. Y ya ahí le acomodaron
unas bancas ahí, le pusieron una alfombra, una cobija, y el joven se quedó ahí, y se quedó otra persona de guardia. Pero quiero concluir con esto, que en la mañana lo llevaron, lo alistaron al muchacho, que se bañara, que se cambiara, hasta una corbatita le pusieron, me acuerdo muy bien, y el muchachito estaba en el servicio de la noche. Haga de cuenta que tenía años metido en las cosas del Señor. No, era algo impresionante. Era un muchachito que alababa a Dios y adoraba a Dios, y también Francisco oraba por los enfermos. Y oiga bien lo que voy a decir. Este jovencito, en medio de que Francisco estaba orando por la gente que estaba enferma, hablaba a alguien que testificara del día anterior quién había sanado. Y comenzó una señora testificando que ella nunca había ido a un dentista. Nunca en su vida había ido a un dentista. Estoy hablando de un barrio de pobres, donde hay pobreza. Ahí no hay no, barrio de pobreza. Los que somos latinos sabemos allá los barrios donde viven las casitas de cartón y eso. Nunca había ido a un dentista. Le dice, sí. Y no dijo dentista, dijo a los que arreglan dientes, dijo. Y le dice Francisco, ¿y qué pasó? Pues dice, anoche, dice, mi esposo estaba hablando con él y de repente le dijo, oye, ¿traes algo adentro ahí? Algo que brilla adentro. Y le alusó, dice, para adentro, y traía muelas de oro, y las muelas de oro abajo y muelas de oro arriba. O sea, relleno de oro. Y ahí la vio Panchito, a ver, abra su boca, y vieron, no, pues era una... la gente de ahí sabía que nadie, todos sabían que ella no estaba mintiendo, porque era de la comunidad de ahí. Y pues ahí todos sabían que ir con un dentista es un lujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay curanderos que pues la muela, y le sacan la muela ahí en el barrio. O sea, cuidado, o sea, es una vida muy, muy triste. Bueno, y fue tan emocionante todo esto que más gente venía a las campañas, y ahora ya no eran 30 sillas. Ya faltaban más de 40 sillas más, aparte de las 30 que estaban. Era mucha gente. Y al tercer día le dice el muchachito, oye, Panchito, yo quiero también orar por los enfermos. Y de veras, le dice Francisco, sí. Ok. Pero lo que hizo el muchachito, veía cómo oraba por los enfermos él. Y lo impresionante de esto, para concluir con ese testimonio, que el muchachito oraba de una manera con un denuedo y una autoridad, que lo hacía en el nombre de Jesús, que el espíritu de enfermedad de la boca se fuese, de los dientes, de las encías. Y lo impresionó mucho los milagros. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Dios lo respaldaba poniendo muelas de oro, muelas de plata. Y quisieras que hayas visto ese jovencito. Hermanos, acababa de convertirse hacía 2 días, 3 días. Y ahora este niño, este jovencito orando y haciendo lo que el Señor dijo, que estas señales seguirán a los que creen. No dice aquellos que tienen 20 años dentro del Evangelio y nunca han orado por un enfermo. Es algo triste, es algo vergonzoso. ¿Por qué? Descubrí yo el por qué. Porque no se han dado a la tarea de decir, ¿cuál es mi visión? ¿Realmente es la visión del que me escogió? Esa es la visión que todos nosotros tenemos que seguir. Y es clarita, clarita, para que seamos discípulos del Señor Jesús. Una vez que una persona se dispone a ser un verdadero discípulo de Jesús, está caminando sobre la visión. ¿Por qué? Porque poco a poco el Espíritu Santo, como esa persona va ensanchando
el crecimiento espiritual, el conocimiento revelado, la visión se aclara, la visión general de lo que es ser salvo, pero cada uno tiene un propósito en la vida definido por Dios desde antes de la creación del universo. Dios dijo: yo quiero que Eduardo sea un pastor. El que menos sabía que era yo. Pero de repente comenzó el hambre, el deseo cuando Él me escogió. Luego tuve la oportunidad tan grande, porque Dios usa a otras personas. Que personas me hablaban y me decía, más una que marcó mi vida, la hermana Cuquita, una ancianita. Ella me habló y me dijo: siéntate. Era una mujer que oraba 8 horas diarias. Una linda dama de Dios, una mujer preciosa. Yo creo que tenía como 80 años cuando fue mi amiga. Y sus ojos azules, su pelo blanco. No, era algo tan... El estar con ella era algo extraordinariamente precioso. Y yo pasaba tiempo con ella, a mí me gustaba platicar con ella. Pero un día ella me llamó y fui con ella. Me insistió que fuera. Me habló a mi oficina y mi secretaria me dice: oye, una ancianita te ha hablado un par de veces que le urge verte. Pues yo sabía que la única ancianita que tenía teléfono y que era mi amiga era ella. ¿De veras? Le digo: sí. Ok. Vaya, me dice mi secretaria, porque algo ha de necesitar. Y cuando llegué me dice: siéntate. Pero con una autoridad me habló que dije: canijo, aquí hay algo serio. Y me dice ella: el Señor me dio una visión clara de tu vida. Aleluya, dije yo entre mí. Para serte franco, serte sincero, tenía tiempo ya como cristiano, pero no había desarrollado el conocimiento de la palabra. Era un cristiano tradicional. No era un cristiano creyente. No sabía el valor que tenía la visión de lo que hoy estoy hablando. No sabía la importancia de formarme como un discípulo. No entendía, no le daba crédito, no le daba valor a eso. Y hasta que una vez el Señor me dijo: yo soy el Señor de tu vida. Hasta entonces. Y esta mujer, cuando me sienta, me comienza a narrar la visión. Y la visión, ¿sabes cuál es? Lo que ahorita estoy haciendo. Sí. Sacar a multitudes de una ruina en la cual no debes de vivir. Porque todo lo que hagas fuera de la voluntad de Dios es algo que Dios no diseñó. Él tiene una agenda para ti. Pero si tú no desarrollas la visión desde un principio y te formas como discípulo, Él no puede comunicarse específicamente y confiarte una función dentro de su reino. Por eso todos, sin excepción de ninguno, todos tenemos un propósito muy precioso, porque lo diseñó el Dios más precioso que jamás va a haber en la historia de la humanidad por los siglos. Él diseñó tu propósito. Él dijo: yo quiero que tú vivas mi reino aquí en la tierra, que se haga mi voluntad aquí en la tierra. Cuando esta mujer habló, me dio un versículo bíblico. Y hasta el día de ahora, santo, hasta el día de hoy, ese versículo está tremendamente en mi espíritu como una antorcha prendida. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y llorando ella me decía: escucha bien, Eduardo. 3 veces me dijo: siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. ¿Cuál es la diestra de su justicia? Es Cristo. Él es el Señor. Es su diestra del Padre. Aleluya.
Por eso es bien importante, querida hermana, hermano que me estás escuchando, allá en Canadá, en México, en Colombia, en Irán, donde quiera que te encuentres. Cualquier país que tú estés, la promesa la tenemos todos, pero necesitamos todos la visión de Dios. Y no te vas a formar, esa visión no se va a revelar claro a tu vida, a solo que vivas en el orden que Él estableció. Necesitas vivir lo que es el discipulado, formarte como un discípulo, y para eso usted requiere una iglesia de palabra y de espíritu. Si a mí me hubieran dicho desde un principio esto, yo no hubiera batallado y sufrido tantos años. Y para concluir voy a hablar de algo que ahorita en unos momentos te lo voy a compartir. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Juntos podemos hacer crecer el reino de Dios. Radio Vital te comparte excelente material en imágenes y videos que son herramientas para que los comparta con su familia, amigos y redes sociales. Conviértete en un misionero vital. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 480 843 6502. +1 480 843 6502. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital. Comparta mensajes y material importante para la edificación. Ingresa al apartado Misionero Vital en nuestro sitio web www.radiovital.org y juntos compartamos la salvación con nuestros hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. La estrategia de Dios a través de la instrucción de Jesús fue hacer discípulos. Convertirse en un verdadero discípulo es de vital importancia. Jesús ha dado la visión a la Iglesia Ejército de Amor de formar discípulos, invitándoles a participar de cada uno de los servicios y complementando su nueva vida, una vida como discípulos de Cristo a través de Radio Vital. A diario oremos juntos, 6:30 de la mañana de lunes a viernes. Experimentarás vivencias sobrenaturales con Sid Roth. Predicaciones en vivo, Fe sin barreras, de 10 a 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, las enseñanzas de Jesús por Radio Vital. Le invitamos a participar desde su casa de nuestros servicios en vivo. Santa Cena por Facebook Live a las 6 de la tarde los días martes. Servicios en vivo para toda la familia. Jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Tiempo de Phoenix, Arizona.
Si estás interesado en formarte como un verdadero discípulo de Cristo, visita nuestro sitio web www.radiovital.org y www.ejercitodeamor.org. Juntos formando discípulos para experimentar el reino de Dios como estilo de vida. Yo no soy de este mundo, ni estoy controlado por las leyes de este mundo. Pecado, muerte, enfermedad y pobreza no tienen poder sobre mí, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para los creyentes en Dios y en su palabra, la confesión es garantía para vivir haciendo su voluntad en la tierra como en el cielo. Proclamemos la palabra. Radio Vital. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Hoy declaramos libertad, hoy declaramos salvación. Es extremadamente vital entender el propósito de Radio Vital para usted que nos escucha. Porque es de vital importancia el oír. El oír la palabra de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Continuamos con la palabra de Dios. Hablando lo importante y el valor que tiene la visión de Dios para la iglesia. Todos los que pertenecemos a Cristo, que Él nos ha escogido a nosotros, tenemos una visión colectiva. Nadie puede establecer otra visión por encima de la visión de Dios. La visión viene revelada al corazón de cada hombre. Cuando la visión es clara y es precisa, se establece el deseo de hacer la voluntad de Dios y dar cumplimiento a lo que Dios quiere que hagamos, tanto individualmente como colectivamente. Yo he visto a personas que inmediatamente cuando ellos comienzan a pasar tiempo con Dios, comienzan a inquietarse si ellos se encuentran en iglesias o en lugares donde no está desarrollando la visión, porque el mismo Espíritu está provocando situaciones para sacarlos de ahí, para que ellos se encaucen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habla de una manera como quisiéramos que viniera y una persona y nos habla físicamente. El Espíritu Santo pone en nuestros corazones el cambiar algo no está bien, algo no cuadra, algo me falta, percibes como que te falta algo. Y yo les he dicho a esas personas, entonces lo que tienes que hacer es moverte. ¿Por qué? Porque si tú no te mueves, ahora no te muevas por moverte así nomás, muévete porque hay en tu corazón, porque existe en tu corazón el deseo genuino de honrar a Dios. Ora a Dios, el Espíritu Santo te va a guiar. Y yo creo que una vez que la persona comienza a formarse como un discípulo, la visión cada vez es más clara en su vida. Tanto colectivamente, donde encaja él, donde encajamos, donde ensamblamos espiritualmente hablando, para que podamos nosotros ahora vivir y desarrollar genuinamente. No te acostumbres a vivir satisfaciendo nada más tu vida en el sentido de que yo me siento bien. No seas egoísta, porque Dios te dio a ti algo que aportar a la iglesia. Pero para eso tú tienes que ser miembro de una iglesia de palabra y de espíritu.
Si en tu comunidad no la tienes, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, ¿cómo colaboro con este pastor? ¿Cómo colaboro con esta comunidad? Bueno, hay varias maneras, pregúntaselas al Espíritu Santo y te las va a decir, porque no me quiero desviar de los minutos que me quedan. Pero hay algo que se comienza a denotar en aquella persona que se deja formar por Dios. Viene a él un denuedo en la fe. La fe se convierte en algo que ya no es el tipo de fe que practicaba al inicio. ¿Por qué? La fe se consolida. El tipo de fe de Dios se consolida basándose en su palabra. La fe fuera de la palabra no es fe. Entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y solamente alguien que está perseverando en el estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, ¿sí? Va a poder desarrollar esa fe. Y viene el denuedo ahora de lo que es la confesión, no la confesión del pecado, sino la confesión de la palabra, ¿no? Se atreve ahora con denuedo a decirle al dolor, vete de mi cuerpo, eres ilegal. Te estoy hablando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la fe se desarrolló, creció, ¿sí? Todo lo que es confesión, cuando tú confiesas la palabra en favor de tu economía, en favor de tus hijos, en favor de tu matrimonio, en favor de la iglesia donde te congregas, de los hermanos, donde tú usas la fe, ¿sí? Es posesión, tu confesión es posesión, estás tomando autoridad y estás desarrollando la autoridad de Dios. Ahora, a través de esa inquietud que pone el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo a veces veo a personas que están lidiando con situaciones críticas. Le decía a un hermano que tenía problemas con su esposa. Le digo, no es tu esposa, mijo. El problema aquí es que tú tienes que darte cuenta que la persona, cuando está haciendo lo que no debe de hacer, principalmente abandonar el desarrollo del crecimiento espiritual, es un espíritu de engaño, diciéndole no pasa nada, no pasa nada. Y viene el engaño tan fuerte que los hace sentirse bien. No hay remordimiento. ¿Y por qué no hay remordimiento? Porque hay una opresión espiritual que está trabajando. Pero cuando alguien usa la confesión y le dice al diablo, tú no vas a tocar a mi esposa, Satanás, te ordeno por el poder del nombre de Jesús que sueltes su vida espiritual, mental, emocional y física. No la vas a privar porque yo te estoy dando la orden a ti. Vea la diferencia de la confesión. Es como un rey, no tiene una gritona, ¿no? El rey habla quedito y despacito. En los tiempos de los reyes, ¿no? A ver, vamos a ahorcar a Sutano, ahórquenlo. Así es sencillo. Así era la manera de un rey expresar. ¿Sí? Ahora yo te estoy invitando a que tú vivas como rey. Pero para esto, desde que tú dices en tu corazón, voy sobre la visión de Dios, tanto en la iglesia, colectivamente, como individualmente, porque tú tienes un propósito muy bello. No hay propósito feo o pequeñito, ¿sí? Yo he visto grandes ministros que nunca los conoció el público. Gente que tú los ves, pero en la dimensión espiritual, en sus cuartos, ay. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es en la dimensión espiritual. Toda persona, fíjate, que se mueve en el reino espiritual, gobierna. ¿Por qué? Porque tiene el deseo. ¿Sí? Por ejemplo, yo veo grandes hombres que han marcado la historia. Martin Luther King como un libertador.
Era un hombre que arreglaba las cosas en la dimensión espiritual. Lo mataron, sí, lo mataron. Fue un mártir, sí. Pero mira lo que logró. Lo hizo porque él sabía que él era un libertador. La Biblia habla de los libertadores. Y hay gente que son políticos y que necesitan saber que el Espíritu Santo los va a guiar a ser políticos conforme Dios, no conforme lo que el pueblo pida. Porque el pueblo si está perdido de Dios, alguien tiene que traerlo al caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un pueblo que se rebela y no le hace caso a Dios, vea la historia bíblica. Siempre caía desgracia y desgracia y desgracia. ¿Por qué cree que el pueblo de Dios duró 400 años en prisión? Bajo Faraón. Porque Dios no tenía qué hacer y andaba lidiando con ellos. No, porque desobedecieron a Dios. Y luego duraron otros 40 años dándole vuelta al mismo desierto. ¿Por qué? Por rebeldes. Ahora déjame explicarte algo. ¿Tu vida vas a durar 200 años aquí en la tierra? No. Entonces vale más. Vengan a mí, dijo el Señor, el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Una vez que tú entras al camino de Dios, recuerda, hay una visión que Dios tiene para ti en la iglesia. Tienes que tener un pastor, tienes que tener una comunidad. No te hagas fanático ni religioso, por favor. Sea creyente. Practica el reino de Dios. Y si en tu comunidad no hay una iglesia de palabra de espíritu, congrégate. Ayer tuvimos una enseñanza y le digo a cada uno de los que está conectados en Radio Vital y en las diferentes plataformas, Facebook, donde estés conectado, escucha lo que te voy a decir. El día de ayer, bueno, el último jueves, para que quede asentado, hay una enseñanza que impartió la pastora Blanca Urrea. No es porque sea mi esposa, pero yo le decía a mi hijo Emmanuel, a mí me gusta cuando tu madre enseña. Tiene la unción de ella, la manera de traer la palabra. Es algo impresionante. Es un regalo de Dios. Cuando alguien te comparte el reino de una manera que tú lo puedes entender, te lo recomiendo. Siéntate quita el teléfono, manda el perro para el patio, quita todas las distracciones y ponte a ver el servicio ese del último jueves y te vas a dar cuenta de lo que es la provisión que Dios nos da para que tú tengas un crecimiento y un desarrollo y una confesión correcta. No estoy hablando de la confesión del pecado, sino de la confesión del poder que hay en todo aquel que cree que Jesús es el Señor. Nosotros tenemos el poder en la lengua y podemos nosotros declararle a la pobreza, a la escasez, vete en el nombre de Jesús y se va a ir. ¿Por qué? Porque está bajo autoridad. ¿Quién? El diablo está bajo autoridad y él quiere hacer creer a la gente que él es el jefe. Por eso, cuando uno sabe que Jesús es el Señor de su vida, Dios es nuestro papá, ¿sí? Y nos forjamos como discípulos y tenemos la visión clara y precisa, no hay demonio fabricado en todo el infierno que pueda pararte. Y en lo que tú hagas, donde tiene la pasión, ahí está el llamado, empresario, político, en lo que no necesitas estar dentro de un púlpito, no, pero sí en la iglesia. Así que mi amigo, los amo, profetizo una generación que ya está en acción, que va a amar a Dios sobre todas las cosas, no como fanático, sino como un verdadero hombre poderoso aquí en la tierra, una mujer poderosa. Eso es algo eminente. Ya estamos en eso. Sé parte de ello. Nadie te puede decir que tú no puedes, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. La fortaleza es algo, la fortaleza que tenemos nosotros. Si nomás te imaginas una fortaleza de un castillo de aquellos años que eran
unas murallas, todos los soldados con arcos. Aparte había un arroyo que lo rodeaba con cocodrilos. Eran unas fortalezas para cuidar al rey. Ahora Cristo es mi fortaleza. Pero debo estar dentro del castillo, dentro de su visión, dentro de su orden. Y vamos a vivir poderosamente. Sea tu sueño, cual sea tu sueño, dale gracias porque ese sueño vino de Dios. Y grande. Que ya tengo muchos años, no importa la edad. Lo que importa en el corazón, en la dimensión del reino de Dios, no hay edad. No existe la edad. Así que lo puedes lograr lo que Dios muestra en tu corazón. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide sino hasta pronto. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.